Saludos, mi nombre es Vinicio Salcedo y estudio Ingeniería Electrónica en Automatización y Control. Este es el tutorial dedicado a Matricon OPC para la materia de redes industriales. A continuación, empezaré explicando qué es OPC para que podamos entender qué es lo que hace el software Matricon OPC y en qué nos ayuda para cualquier conectividad o para unir dispositivos. Como podemos ver, existen una gran cantidad de dispositivos, tales como son los PLCs, DCS, analizadores y, como todo lo que vemos en la pantalla, fuentes de datos. También bases de datos, balanzas o diferentes dispositivos que pueden contener esos datos. Ahora, lo que nosotros deseamos es obtener esos datos y unirlos de alguna manera, obtener gráficos o procesarlos o unir unos con otros para poder tener una mejor funcionalidad. Pero además entramos en una situación un poquito difícil, porque verán, en el momento en el que nosotros deseamos comunicar, por ejemplo, el DCS con el PLC, diciendo que el DCS es una herramienta de Siemens y el PLC un PLC de la marca Schneider, por ejemplo, es necesario utilizar, como DCS era de Siemens, tenemos que utilizar las herramientas de Siemens, al igual que los drivers y todas las cosas que ayudan a la conectividad en Siemens. Y el PLC, por ejemplo, de Schneider, que habla Modbus, entonces nosotros necesitaríamos que todo el resto de comunicación también esté orientada a Modbus, que haya compatibilidad. Entonces, por culpa de todos esos problemas, normalmente tenemos un impedimento de nosotros poder comunicar unos con otros dispositivos. Pero para arreglar aquella situación es que se tiene el sistema OPS. Pero obviamente OPC no es un protocolo, ni es algo que nos esté ayudando directamente a la comunicación, sino es una tecnología que ha sido estandarizada y que ayuda a disminuir costos y a disminuir muchas cosas que nosotros más adelante podríamos estar necesitando. Entonces, la situación es la siguiente. Nosotros, como podemos ver, tenemos todas esas herramientas que nos ofrecen datos y hablan cada cual su propio idioma. Entonces OPC es, como les dije, la herramienta que nos ayuda a comunicar unos con otros, por más que tengan su propio idioma, es decir, cada quien hable con su protocolo o tengan restricciones como esas. De esa manera es que nosotros, utilizando OPC, podemos comunicar un PLC, por ejemplo Schneider, con DCS Siemens, podemos comunicar con bases de datos, con HMIs, con aplicaciones web, reportes, también con muchas cosas así. Pero ¿qué es OPC? OPC, como lo dice su definición, OLE for Process Control, que bueno, nos sirve para es como un estándar de interconectividad industrial. Este de aquí ya, OPC, es utilizado también en la domótica y más que nada, como les dije, es un estándar de comunicación industrial. Además, se maneja en una arquitectura de cliente esclavo que bueno, podemos analizarla a continuación, pero utiliza un cliente y un servidor para su funcionamiento.
Recordemos también que OLE significa vinculación e inserción de objetos, por lo cual, gracias a OPC, que era OLE for Process Control, podemos intercambiar datos con equipos que cumplan con el estándar, que entren en esta categoría. Por esa misma razón, es que el formato para intercambiar datos es fijo, sea cual sea la fuente de información que se tome, como un PLC o cualquier otra de las cosas, una base de datos, por ejemplo. También sabemos que gracias al estándar OPC se reducen la cantidad de drivers que, que se van a utilizar en la comunicación. Es decir, cada driver tiene que utilizarse una sola vez para enviar y para recibir. Después de todos los dispositivos que estén conectados, simplemente un driver OPC será el que comunique con la aplicación. Entonces por eso se reducen los costos. Entre OPC nosotros podemos ponerles un ejemplo. Este es un sistema de automatización que tiene varios dispositivos de adquisición. Como vemos, uno trabaja con Profibus, otro con RS232 y otro con DDE. Estos protocolos son diferentes y quieren comunicarse con una misma base de datos y un solo computador, un solo servidor. Entonces, para ello, cada uno necesita un driver, uno de salida y uno de entrada. Como vemos, la computadora se está comunicando con Profibus, pero también el servidor, entonces se utiliza doble driver para cada una de los dispositivos que estamos utilizando. Cosa que no sucede así cuando nosotros vamos a utilizar la comunicación OPC. Como podemos ver, por más que los protocolos que utilizan los dispositivos sean Profibus, RS232 y DDE, cada uno diferente y cada uno con un formato que no se supone no debería ser compatible directamente con el otro, al ponerles la comunicación OPC, esto se mejora porque es un estándar. Todos ellos llegan y pueden comunicarse directamente con la computadora y el servidor, y el intercambio de archivos se vuelve mucho más rápido y de menor costo. Entonces, lo que nosotros tenemos más de ventaja en la comunicación OPC es que solo se necesita un driver por punto de comunicación. El punto de comunicación del PLC, el punto de comunicación de la siguiente aplicación, que es un pesaje me parece, y el siguiente que es un horno, cada uno con su driver, pero todos se pueden comunicar mediante OPC de manera muy fácil. En la arquitectura que lleva OPC, esta es cliente-servidor, como hemos visto tantas veces. Básicamente ya viene incluido el OPC client en la mayoría de las aplicaciones. Por ejemplo, en SAP ya existe un OPC client. Además, como sabemos que es un estándar, casi la mayoría de los sistemas de SCADA ya tienen incluido estas herramientas. Casi todos pueden trabajar mediante OPC. Además, el servidor OPC lo que hace es traducir. ¿Y por qué traducir? Porque, por ejemplo, si es que tenemos un PLC Siemens y está trabajando en su protocolo, el OPC server lo único que hace es traducir eso al estándar OPC. Entonces, gracias a eso, todos los dispositivos que se comuniquen van a tener su traducción, y en OPC simplemente ya podrán intercambiar datos de una manera muy fácil. Además, la comunicación se da de manera en que existe un cliente y un servidor, asimismo un maestro y esclavo. Como ya conocemos ese término, podemos saber que obviamente el servidor es un funcionamiento de manera en que el cliente solicita al servidor que los datos sean codificados, es decir, que se ayude a la comunicación. El servidor
traduce todo esto y luego lo devuelve. Entonces de esa manera nosotros tenemos la comunicación entre el cliente y el servidor. Además, existen varios tipos de OPC, como por ejemplo OPCDA, que es el acceso de datos, HDA es el acceso a histórico de datos, OPC-A y E, que son los eventos y alarmas, OPCDX para el intercambio de datos y OPCXML, el Extensive Markup Language. La comunicación OPC Server sucede de la siguiente. Como podemos ver, en el lado izquierdo tenemos el dispositivo y en el lado derecho los clientes OPC. Entonces, ¿cómo funciona el OPC Server? Al lado izquierdo, el dispositivo se va a estar comunicando con su propio protocolo, con el driver del dispositivo, con el lenguaje del mismo dispositivo. Entonces OPC Server lo que va a hacer es convertir eso al estándar, a la interfaz estándar, y entonces enviarlo a los clientes OPC. Ya, ahora que ya sabemos qué es bien OPC, vámonos por Matricon OPC. ¿Pero qué es? Matricon OPC es más que nada, es el líder mundial en conectividad industrial. Como sabemos, nos proporciona la conectividad a todos los sistemas de control, a las principales aplicaciones del mercado. Esto quiere decir también que cuentan con muchos productos. Son más de 500 productos OPC y como les dije que es el líder, se han hecho más de 100.000 instalaciones alrededor de todo el mundo y proveen de mucha interoperabilidad industrial. Podemos ver en la imagen, está utilizándose Matricon OPC Server para poder comunicar con las diferentes aplicaciones, entre las cuales podemos ver un HMI, también un cliente que sería un servidor SCADA, un monitor SCADA y clientes OPC de diferentes funcionalidades. Aquí también vemos que existen muchos productos, como les dije hace un momento, los cuales se han hecho para Windows, para Linux y para muchos otros lados, para Fedora y equipos DCS, PLCs, turbinas, escadas en sí. Existen muchos productos de los cuales se ha llegado con Matricon OPC. A continuación vamos a ver el funcionamiento. Vamos con el ejemplo. Ahora estamos en una máquina la cual está instalada Matricon OPC. Nosotros tenemos varias opciones. En primer lugar veremos la ubicación. Tenemos que dirigirnos a inicio todos los programas Matricon OPC y a continuación encontramos las carpetas después de la instalación, que es Analyzer, donde tenemos la herramienta Matricon OPC Analyzer, Explorer, donde tenemos Matricon OPC Explorer, Siemens PLC, que en este caso ha sido instalado Matricon con la ayuda para nosotros poder tener un servidor del PLC Siemens, y Simulation. En el caso de que nosotros deseemos conectarnos directamente con un PLC y en tiempo real obtener los datos, intercambiarlos de tal manera, tenemos que entrar en esta ventana que vemos aquí. Este es el servidor para Siemens, para los servidores de Siemens. En este caso nosotros tenemos que utilizar la configuración, tenemos que crear una configuración y realizarla de acuerdo a nuestras especificaciones. Luego agregaremos los alias y agregaremos lo demás que queramos. En esta ocasión veremos cómo hacer una simulación. La manera de hacerlo con el PLC Siemens es muy parecida. Simplemente el simulador emula sin que nosotros tengamos un PLC el mismo funcionamiento. Entonces, ahí tenemos abierto el simulador y vamos a abrir el Explorer. Listo. Como podemos ver, en el Explorer
nos da nuestra localización, el localhost del nombre del computador, y tenemos varias opciones. Nos vamos a acercar a Simulation, vamos a conectar y a continuación vemos cómo está aquí la información del servidor. Matricon OPC Simulación 1 se encuentra conectado, corriendo, y empieza el tiempo en el que se está corriendo la máquina. A continuación nos vamos a dirigir al Matricon OPC server. Vamos a crear un grupo. Tenemos que insertar un alias group. Este alias group es el que nos sirve para nosotros meter ahí cada uno de los tags que queremos se comuniquen, que queremos interconectar. Entonces, a continuación he añadido un alias group. Lo vamos a llamar ejemplo. Luego dentro de item path haremos clic derecho e insertar new alias. Aquí es donde nosotros pondremos, por ejemplo, haremos una operación que será incremento. Listo. Esto de aquí nos ofrece varias opciones, como es el basic alias, del cual nosotros podemos elegir el item path, entre los cuales tenemos array of read o real 8, array of string, booleanos enteros del tipo dinero, el dato real, string de tiempo y enteros sin signo. También podemos elegirlo de manera randómica, read error y otros tipos de paths. Esa sería una opción. Nosotros podríamos agregar cualquiera de estos. Además, podríamos aplicar un algoritmo. Como vemos, ahorita no se encuentra aplicando ningún algoritmo, pero podríamos hacerlo de manera lineal, de manera raíz cuadrada, o una expresión de ingeniería en las cuales nosotros podemos meter, introducir o sacar ese tipo de cosas. Si es que le hacemos en la manera de Advanced Calculation Alias, entonces nosotros podemos meter un ítem. En este caso pondré un int 1 más 1 o más int 2. De esta manera nosotros vamos a sumar int 1 e int 2. Pero, ¿dónde está int 1 e int 2? Entonces, bueno, he guardado. Podemos ver que se llama incremento. Este es el path, este es el data type. Se puede leer y escribir. Listo. A continuación, como ya tenemos ejemplo y aquí tenemos lo que va a realizarse, vamos a regresar a la ventana del Explorer y vamos a poner Add Tags. Existen varias formas de añadir tags. Entonces se creó el grupo 1. Podemos añadir un ítem o de diferentes maneras. Aquí tenemos Simulation Items, los cuales, como hace un momento les mostré, existen de todos estos tipos. Pero en este momento, como nosotros ya habíamos creado un configurado, un alias configurado, vamos a utilizar incremento. Además, utilizaremos los dos int que nosotros deseábamos, int 1 e int 2. Con este botón lo validamos y como vemos se han puesto las flechas, los vistos aquí. Quiere decir que está listo. Ahora vemos que tienen un valor inicial, cada uno empezó con 0. Y ejemplo es en donde nosotros vamos a tener el 1 y 2. Si es que nosotros escribimos algún valor, veremos cómo se realiza la operación enseguida. Ejemplo, lo que hacía era sumar 3 más 4. En este caso es 3 más 4. Si es que nosotros pusiéramos un 8, sería 8 más 4.
y así sucesivamente, 8 más 4, 12. Esa es la manera en la que trabaja Matricom UPC, en que nosotros podemos intercambiar datos fácilmente con unos u otros dispositivos. En este caso hemos utilizado un simulador, pero si es que hubiéramos deseado utilizar un PLC, si es así el ejemplo, deberíamos haber ingresado en aquella ventana que les mostré y luego de eso configurar las necesidades de PLC, cuál es la serie y todas las especificaciones del PLC que nosotros deseamos configurar, para simplemente añadir las tags y mostrarlas aquí, donde nosotros podemos, en el Explorer, donde nosotros podemos identificar cada uno de los valores en tiempo real. Otra cosa que podríamos realizar aquí es el generador de señales, el cual está empezando en 0, el límite bajo es 0, el límite alto es 100 y el incremento es de 1 a 1 a una frecuencia de 1 segundo. Como vemos, está incrementando y de igual manera sucede la suma. Listo. Con esto nosotros podemos ya comprender qué es lo que hace Matricom UPC. Gracias.